Si alguna vez has tenido que taparte los oídos por el sonido de un martillo neumático o de una motocicleta que pasa, sabrás cómo se siente que algo suene demasiado fuerte. Pero en comparación con los sonidos más fuertes que se pueden escuchar, estas cosas son apenas un susurro. Algunos sonidos producidos por la naturaleza, los animales y la maquinaria humana se vuelven tan fuertes que simplemente estar cerca de ellos sería suficiente para matarte. Entonces, para aprender cómo evitar tal desaparición, exploremos los sonidos más fuertes que jamás hayamos escuchado. El domingo 26 de agosto de 1883, uno de los sonidos más fuertes que se han registrado sacudió el planeta Tierra, la erupción del volcán Krakatoa. Incluso a 160 kilómetros de distancia de la fuente, el sonido de la erupción se registró a 172 decibeles. Ahora todos sabemos que las erupciones volcánicas pueden ser muy ruidosas, pero pongamos eso en perspectiva. Si una explosión de esa magnitud ocurriera en el centro de Los Ángeles, los residentes de San Diego a 160 kilómetros de distancia escucharían un sonido más fuerte que si estuvieran al lado del lanzamiento de un transbordador espacial. Las ondas de choque de la explosión de Krakatoa dieron 4 vueltas al planeta en todas las direcciones, rompiendo los tímpanos de los marineros a unos 64 kilómetros de la erupción. Bastante loco, ¿no? Pero ¿cómo puede ser peligroso el sonido? Bueno, para comprender qué hace que ciertos sonidos sean tan fuertes y por qué esos sonidos pueden doler tanto, es útil comprender cómo funciona realmente el sonido. Cuando un objeto vibra después de ser golpeado, pinchado o energizado de alguna u otra manera, produce ondas sonoras. A diferencia de las ondas transversales ascendentes y descendentes del océano, las ondas sonoras son longitudinales y se parecen más a esto, como a un resorte en movimiento. Esto se debe a que a medida que las ondas sonoras viajan, comprimen y expanden el medio por el que se mueven, crean diferencias de presión. Algunas cosas, como la membrana apretada de los tímpanos, pueden producir estos cambios de presión en señales que percibimos como sonidos una vez que nuestro cerebro las ha procesado. Cuanto más fuerte es el sonido, más presión ejerce. Y cuando los sonidos son lo suficientemente fuertes, pueden causar daños graves. Para medir qué tan intensos son los sonidos, usamos decibeles. En escenarios cotidianos, estos números tienden a ser pequeños. El sonido de tu respiración, por ejemplo, se ubica en aproximadamente 10 decibeles, mientras que una conversación normal generalmente alcanza un pico de 60 decibeles. Las cosas comienzan a ponerse un poco más desagradables con cosas como perros que ladran, alcanzando alrededor de 90 decibeles, y bebés que lloran, que pueden alcanzar más de 100 decibeles. Sin embargo, debido a cómo se mide el sonido, este aumento de 10 decibeles entre 90 y 100 decibeles en realidad se traduce como una duplicación del volumen percibido. Esta duplicación se produce por cada aumento de 10 decibeles. Pero por supuesto, los sonidos pueden ser mucho más fuertes que el llanto de bebés. Una motosierra, por ejemplo, rugiendo a 110 decibeles, es recomendable utilizar protección auditiva mientras se utiliza, ya que si bien el ruido puede no producir daño auditivo de inmediato, la exposición prolongada puede tener impactos permanentes. De hecho, operar ciertas motosierras sin la protección adecuada por solo 2 minutos puede resultar en pérdida auditiva. Otros sonidos son igualmente aterradores, pero no solo por su volumen. Si alguna vez tienes la mala suerte de escuchar el rugido de un león de cerca, puede que sea lo último que escuches. Pero antes de que te devoren, tus oídos pueden estar expuestos a 114 decibeles de rugido, incluso estando a unos pocos metros de distancia. Esto se agravaría considerablemente por el hecho de que los leones pueden rugir unas 50 veces en 90 segundos. Los leones no son el animal más ruidoso de la Tierra, pero aún son lo suficientemente fornidos como para ser escuchados hasta 8 kilómetros de distancia. Pero hay otro tipo de rugido con el que la mayoría de nosotros estamos más familiarizados: el rugido de una multitud. Las cosas pueden ponerse bastante ruidosas cuando grandes grupos de personas están animando y gritando, como un evento deportivo. La multitud de las eliminatorias de la NBA en 2011 se midió en 115 decibeles, lo que se ubica en el promedio para un evento de este tipo. Sin embargo, se sabe que los estadios son mucho más ruidosos. Los récords superan los 131 decibeles que los fanáticos de Galatasaray Football Club lograron registrar en el 2011. Hablando de rugidos, nada ruge más fuerte que un trueno, que normalmente estalla alrededor de unos 120 decibeles. En las condiciones adecuadas, se puede escuchar una tormenta que se aproxima desde hasta 16 kilómetros de distancia. El trueno se produce cuando un rayo calienta rápidamente el aire hasta tal punto que las partículas de aire explotan hacia afuera, formando una onda de choque, parte de la cual se percibe como sonido. No es de extrañar que los perros se asusten tanto. Dependiendo de dónde caiga el rayo, el sonido de un trueno pronto puede ser seguido por el aullido de una sirena de ambulancia.
Estos están diseñados para llamar tu atención por cualquier medio necesario, aullando en el umbral del dolor para la audición humana en alrededor de 125 decibeles. Pararse demasiado cerca o incluso en un periodo breve puede causar daño auditivo permanente y dejará tus oídos zumbando. Este zumbido, conocido como tinnitus, parece ser el resultado de que el cerebro intenta adaptarse al daño de los pelos sensoriales del oído interno, aumentando la sensibilidad a ciertos sonidos. No es algo agradable de tratar y a veces puede ser permanente, así que mantente atento. Pero cuando se trata de sonidos fuertes y molestos, los martillos neumáticos son los reyes. Cualquiera que tenga experiencia en trabajos de construcción cerca de tu casa sabe que estos pueden ser desgarradores, ya que después de todo se necesita mucha fuerza para romper el pavimento. Este puro poder destructivo a menudo produce hasta 130 decibeles de sonido, por lo que cualquier trabajador de construcción con células cerebrales usa orejeras. Teniendo en cuenta que los 130 decibeles de un martillo neumático es el doble del volumen percibido de una sirena de ambulancia, de 120 decibeles, probablemente puedes imaginarte por qué esto es importante. Pero los martillos neumáticos son solo uno de los muchos ruidos que contribuyen al bullicio de las ciudades. Tomar el transporte público, por ejemplo. Algunas partes del metro de Londres alcanzan más de 105 decibeles para los pasajeros, un nivel que hace que escuchar música en el viaje sea molestamente difícil, incluso con auriculares que bloquean sonidos externos. Colectivamente, todos los sonidos de una ciudad, desde el tráfico y los trabajadores de construcción hasta la música y las conversaciones, contribuyen a la sonoridad ambiental. Este ambiente puede ser realmente impactante en ciudades como Delhi, India. En partes de las zonas industriales y comerciales de Delhi, la contaminación sónica supera los 100 decibeles e incluso en ciertas áreas residenciales se acerca a los 90 decibeles. Debido a estos niveles de ruido, se ha descubierto que las personas que viven en Delhi experimentan una pérdida auditiva equivalente a alguien 19 años mayor que ellos en algún lugar con un volumen más manejable. Pero son los eventos en las ciudades los que acumulan el sonido más serio. Durante las festividades de la India, como el festival hindú de Ganesh Chaturthi, que se lleva a cabo en Allahabad, paredes enteras de altavoces explotan en competencias de sonoridad, a veces acercándose a 140 decibeles. La gente se para en el medio para divertirse a pesar del hecho de que el dolor agudo y el daño permanente ocurren alrededor de los 125 decibeles, a cada uno supongo. Si bien los ruidos de una ciudad pueden ser molestos, es posible que te sorprendas al saber que los sonidos pueden causarte dolor incluso cuando no puedes percibirlos. Los humanos percibimos sonidos entre 20 y 20.000 hercios. Cualquier cosa mucho más baja que 20 hercios es esencialmente imposible de escuchar. Sin embargo, eso no significa que el sonido no esté ahí, y en decibeles lo suficientemente altos, estos sonidos inaudibles pueden tener efectos igualmente dañinos para sus contrapartes audibles. El sonido de baja frecuencia de este tipo se conoce como infrasonido, y los humanos expuestos a infrasonidos por encima de 110 decibeles experimentan cambios en su presión arterial y frecuencia respiratoria. En experimentos con infrasonidos potentes, las personas informan que se sienten mareados y tienen problemas para mantener el equilibrio, ya que el infrasonido afecta a los sistemas de equilibrio del oído interno. En 1965, un experimento de la Fuerza Aérea descubrió que los humanos expuestos a infrasonidos en el rango de 151 a 153 decibeles durante 90 segundos comenzaron a sentir que sus pechos se movían sin su control. A un decibelio suficientemente alto, los cambios de presión del infrasonido pueden incluso inflar y desinflar los pulmones, sirviendo efectivamente como un medio de respiración artificial, o asfixia dependiendo de quién controle la máquina. Pero por extraño que parezca, el sonido audible también puede tener algunos efectos bastante extraños en el cuerpo. Las sirenas de defensa civil, a menudo utilizadas para advertir desastres naturales, están diseñadas para ser lo suficientemente fuertes como para alertar a las personas en sus hogares a kilómetros de distancia. Y a 135 decibeles, estas sirenas ciertamente encajan a la perfección. Si te pararas justo al lado de una de estas sirenas mientras suena, sería más que doloroso, porque a este nivel de decibeles ocurre otro fenómeno extraño. A 135 decibeles puedes experimentar una ligera sensación de enfriamiento, ya que la presión del aire oscila lo suficientemente intensa como para afectar la temperatura percibida, aunque probablemente estarás demasiado ocupado quedándote sordo por la sirena increíblemente fuerte para darte cuenta. Si una sirena de advertencia comienza a sonar cerca de ti, una de las muchas razones podría ser un deslizamiento de tierra causado por una operación minera local. Pero incluso sin un desastre en curso, los sitios mineros generan una enorme cantidad de ruido.
Los sonidos constantes de acarrear, cavar y triturar piedras, sin mencionar los explosivos utilizados para desplazar vastas áreas de tierra, golpean desde todos los ángulos en el sitio. Con todo esto ocurriendo, los niveles en algunos sitios alcanzan los 140 decibeles, lo que es muy alto, haciendo que la pérdida auditiva inducida por ruido sea una amenaza muy real para muchos en la industria. Sorprendentemente, estos niveles de volumen también pueden ser producidos por una criatura viviente relativamente pequeña. Si alguna vez haces un viaje a América Central o del Sur, es posible que tengas la suerte o la mala suerte de escuchar a un grupo de monos aulladores. Estos primates ganan su nombre produciendo una llamada generalmente que llega a los 90 decibeles, pero en ocasiones se han medido hasta llegar a los 140 decibeles. Gracias a un hueso especialmente desarrollado y altamente resonante en sus gargantas, se puede escuchar a un grupo de estos monos alborotadores desde 4 kilómetros de distancia. El nivel máximo de decibelios del mono aullador es de 140, similar al emitido por los aviones a propulsión, aunque los aviones a propulsión mantienen sus sonidos mucho más tiempo, lo que los hace mucho más peligrosos. El increíble volumen de estos aviones hace que la protección para los oídos sea esencial mientras se trabaja en la cubierta de un portaaviones, aunque incluso con protección las latas de exposición excesiva aún causan daños permanentes. Si estuvieras parado junto a un avión durante el despegue sentirías y oirías el sonido. A los 142 decibeles típicos de un avión, tu pecho comenzaría a latir intensamente, a medida que las ondas de presión comienzan a vibrar en tu caja torácica. En caso de que lo necesitaras, esa es otra razón por la cual probablemente no deberías correr junto a estos aviones. Manteniéndonos en la zona de peligro, tenemos otro sonido clásico en la zona de sonidos fuertes. Aquellos que visitan el campo de tiro o cazan con regularidad pueden dañar fácilmente su audición si no usan protección. Si bien la mayoría de las pistolas disparan a unos 150 decibeles, algunas de las pistolas más fuertes y ruidosas, como el revólver Magnum 357, pueden alcanzar los 164 decibeles. El volumen proviene del hecho de que el propulsor explosivo utilizado en las balas libera una presión tremenda después de que se dispara el arma, creando el estallido. Y a diferencia de la mayoría de los sonidos fuertes, al disparar un arma ese golpe se produce a solo unos centímetros de tu oído, lo que significa que esos decibeles apenas se reducen con la distancia. Pero no necesitas armas para divertirte, nada mejor que un concierto en vivo. Escuchar las melodías de tu artista favorito a todo volumen a través de enormes parlantes. Pero si alguna vez has estado cerca del escenario en un concierto en vivo, sabrás que esos parlantes, que a veces se acercan a los 400.000 vatios, pueden tener un gran impacto. Estos parlantes pueden llevar la música a tus oídos a un nivel de 130 y en raras ocasiones hasta 145 decibeles, lo cual es excelente para hacer que el sonido llegue a los que están en la parte posterior. Pero para aquellos que están muy de cerca, la fuerza total del sonido a menudo sobrepasa el umbral del dolor, y pasar el rato frente a los parlantes pronto puede causar pérdida de audición. En estos niveles tu cuerpo también comenzará a vibrar ligeramente, distorsionando el sonido percibido. Por lo tanto, si deseas la mejor claridad de sonido y valorar tu capacidad para seguir escuchando música, elige un espacio cerca del medio de la multitud. Pero la música no es lo único ruidoso que alegra a los humanos. Parece que nos encantan las coloridas explosiones de fuegos artificiales. En las condiciones atmosféricas adecuadas, los tipos de exhibiciones de fuegos artificiales que se realizan en lugares como Disneylandia se pueden escuchar a una asombrosa distancia de 80 kilómetros. Afortunadamente, la mayoría de las veces escuchamos los fuegos artificiales explotando desde la distancia mientras se elevan en el cielo, pero si uno explotara en tu lado, experimentarías 150 decibeles de sonido. Sin mencionar el dolor de la explosión, 150 decibeles de sonido no es una broma, ya que en este punto, una explosión sostenida de sonido puro se sentiría similar a la compresión experimentada en una inmersión de aguas profundas. Incluso se podrían experimentar sonidos aún más potentes si alguna vez tuvieras la mala suerte de estar encerrado en la cámara principal de la gran instalación acústica europea. La instalación cuenta con dos cuernos de gran tamaño incrustados en paredes de la cámara que se inyectan con nitrógeno para producir sonidos que superan los 154 decibeles. Si bien no se permite entrar a nadie mientras está encendido, es probable que suene algo así, solo que mucho más fuerte. Con un volumen comparable al de varios aviones a propulsión despegando simultáneamente, el sistema está diseñado para probar la resistencia de las naves espaciales a vibraciones. Las vibraciones son tan poderosas que los equipos responsables han afirmado que una exposición prolongada sería lo suficiente para matar a un humano. No sé ustedes, pero no me quiero ofrecer voluntario para averiguarlo.
Una forma un poco más divertida de experimentar un sonido extremo es ver a los vehículos de carreras a arrastre Top Fuel hacer lo suyo. Sin embargo, desafortunadamente, sentarse demasiado cerca, cuando estos autos mejorados comienzan a correr, podrían exponerte a unos 160 decibeles de sonido. La potencia y el sonido generados por estos autos son tan intensos que las vibraciones pueden nublar temporalmente tu visión y afectar tu capacidad para tragar incluso con protección para los oídos. La compresión y expansión de cada onda de sonido se siente directamente en tu núcleo, lo que también puede desencadenar náuseas intensas. Entonces, a menos que disfrutes sentirte como shake weight humano, te sugiero que mantengas la distancia de los eventos de carreras de resistencia. Uno más ruidoso es otro invento diseñado específicamente con el máximo volumen en mente. El Mother of All Speakers o MOAS era un cuerno gigantesco con una inyección de nitrógeno y combustible diésel desarrollado por el ejército de los Estados Unidos. Durante la Guerra del Golfo se diseñó para pedir la rendición en los campos de batalla. Esta bocina de 17 metros de largo utiliza una fuente de modulador acústico WAS3000 capaz de producir hasta 165 decibeles, que también podría imitar de manera realista el sonido de los tanques y helicópteros que se acercan para intimidar. Si bien nunca llegó al campo de batalla, se ha utilizado una tecnología similar para probar equipos de cancelación de ruido en aeropuertos. Si te encuentras con una bocina así de grande, asegúrate de no estar en la gran final cuando la enciendan. No es solo la madre de todas las bocinas lo que hace que los campos de batalla sean ruidosos. Los soldados que han experimentado zonas de guerra a menudo tienen daños auditivos, y no es sorprendente considerando que algunas armas están diseñadas para ese propósito específico. Las granadas aturdidoras están diseñadas para desorientar a un enemigo y cuando se detonan producen un destello cegador temporal junto con una explosión de 170 a 180 decibeles, lo suficientemente fácil como para dañar permanentemente tu audición. Pero si una granada flashbang no es suficiente flash o bang, los lanzamientos de transbordador espacial de la NASA lo tienen cubierto. No es recomendable acercarse a un cohete a punto de despegar hacia el espacio, y los observadores se ven obligados a permanecer al menos 800 metros de distancia por una muy buena razón. Los propulsores del transbordador de la mayoría de las naves espaciales importantes emiten un sonido constante de 165 a 170 decibeles, un sonido continuo, pero ni siquiera ese es el límite superior. El gigantesco cohete Saturno V de la NASA ha medido hasta 204 decibeles en la plataforma de lanzamiento. De pie junto a un lanzamiento como ese, asumiendo que de alguna manera sobreviviste a todo el calor, verías que tus tímpanos se romperían de inmediato y probablemente morirías sacudido por las vibraciones. Pero bueno, esa sería una gran historia para contar en la otra vida. Sin embargo, los soldados y los astronautas no son las únicas personas que corren el riesgo de sufrir un peligro basado en el sonido. Uno de los sonidos más peligrosos de la Tierra proviene de una fuente extremadamente sorprendente: los cachalotes. Estas bestias colosales que crecen alrededor de 20 metros de largo empujan aire a través de sus cabezas bulbosas y resonantes creando clics. Al funcionar como un sonar, los clics pueden transmitir información a otros cachalotes a lo largo de cientos de kilómetros. Estos sonidos pueden alcanzar unos asombrosos 230 decibeles, pero debido a que el agua es más densa que el aire, se sentirían aún más fuerte en el mar que si ocurrieran en tierra. Al nadar al alcance de los clics de un cachalote, los buzos afirman haber experimentado náuseas y desmayos, y algunos incluso han informado que sus cuerpos hasta se calientan. Nadar demasiado cerca de los rayos de clic podría reventar fácilmente los tímpanos, mientras que una ráfaga directa sostenida y a plena potencia podría hipotéticamente llevar suficiente energía para vibrar hasta la muerte, y luego estar durmiendo con los peces en forma de pasta humana blanda. Aparte de los clics de los cachalotes, la mayoría de los sonidos que superan los 194 decibeles ya no son simplemente un sonido. La energía adicional amplifica tanto la onda de sonido que terminas con una onda de choque junto con el ruido. A ese nivel, la onda atraviesa el aire con tal fuerza que las ráfagas presurizadas resultantes probablemente causarían más daño que el sonido en sí. Por esta razón, la mayoría de los sonidos por encima de 194 decibeles tienden a ser explosiones. Este fue el caso cuando los científicos del Laboratorio Nacional del Acelerador de SLAC crearon el sonido grabado más fuerte que se ha registrado en 2019, a 270 decibeles.
Lanzaron poderosos rayos X a pequeños chorros de agua, lo que resultó en una reacción en cadena de ondas de choque que siguió aumentando en decibelios hasta que las burbujas llenas de vapor colapsaron en el límite de 270 decibeles. Eso es muy ruidoso. Pero si hablamos de explosiones y ondas de choque, nada resume mejor estos conceptos duales que las bombas nucleares. No hace falta decir que ningún nivel de protección auditiva puede salvar tus oídos del sonido de una explosión nuclear que es detonada cerca, pero las bolas de terror gigantes y ardientes no son del todo malas. Después de todo, nuestro propio Sol, que proporciona energía, encaja bastante bien en ese proyecto, y lo hace de manera muy ruidosa. Los científicos estiman que el Sol produce un sonido de alrededor de 290 decibeles, y usando frecuencias modificadas para que podamos escucharlo en nuestro rango de audio, debería sonar algo como esto. Parece que el Sol tiene un gusto musical interesante, sin embargo, el sonido no puede viajar a través del espacio, por lo que tendríamos que estar dentro de la atmósfera del Sol para escuchar sus ruidos. Pero si estuviéramos lo suficientemente cerca para escucharlo, tendríamos problemas mucho mayores que el daño auditivo de los que preocuparnos. ¿Hace calor aquí? Cuando se trata de fuertes explosiones acompañadas de destellos de luz, nada supera el poder de un meteorito que cae. Como tienden a entrar en la atmósfera más rápido que la velocidad del sonido, el aire los desacelera rápidamente provocando un estallido sónico. Un ejemplo de ello fue el meteorito de Chelyabinsk de 2013. Aquellos que conducían en Rusia con dashcams capturaron el meteoro en video y dejaron que el mundo escuchara su explosión. Asombrosamente, la explosión midió 180 decibeles y eso fue a 4 kilómetros desde la fuente de arriba. Pero esa explosión palidece en comparación con el evento Tunguska en 1908, cuando un meteorito explotó en nuestra atmósfera con una explosión que se estima que excedió los 300 decibeles en su origen. El estallido de aire sobre Rusia fue lo suficientemente poderoso como para registrarse en los barómetros en Inglaterra e incluso derribó a un hombre siberiano en la mecedora de su Porsche. Estos eventos demuestran que es posible que escuches la explosión de un meteorito en algún momento en tu vida. Pero si es de la magnitud del evento de Tunguska, mejor que esperes que no esté cerca de ti. ¿Cuál de esos ruidos ensordecedores es el más fuerte que has experimentado? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.